Capital a Debate. 1000 empresarios más importantes del país, generadores de más del 70% del PIB, fueron reunidos por primera vez en un mismo lugar para analizar, detectar y crear inversiones y negocios en los sectores más importantes y de mayor crecimiento para fortalecer el desarrollo de México. Capital Media acompañó todo el proceso y hoy se lo presentamos en este Capital a Debate, programa especial. Líderes de las 1000 empresas más importantes del país se reunieron para analizar los retos del México de hoy e impulsar el crecimiento. México se ha transformado en estos últimos años. Las reformas estructurales que se labraron con gran cuidado y esfuerzo en los primeros meses de la administración del presidente Peña Nieto están instrumentándose y dando frutos. Un espacio abierto a la diversidad y el debate. Que a mi juicio más se parecen, los dos tipos de actividades que más se parecen, es la de nosotros los políticos y la de ustedes los empresarios. Todos los días nos levantamos para... es curioso, pero así es. Todos los días nos levantamos a ver cómo anda el mundo, cómo están las noticias, cada quien en el ámbito de lo que le preocupa, escudriña el escenario y está buscando ver qué hacer, qué decisiones tomar, qué apuestas habría que hacer en ese día, y cada quien arriesga a su manera lo que tiene. Ustedes arriesgan desde luego patrimonio, arriesgan esfuerzos familiares, etcétera, y uno arriesga también lo que nos queda a los políticos de prestigio. De estrategias y presupuestos. Lo que menos debiera hacer el gobierno a través del gasto público es guardarse el dinero en la caja fuerte de Hacienda o del Banco de México. Los 14 sectores más importantes de la economía nacional fueron analizados. Estas empresas pagan el 45% de las remuneraciones en todo el país y representan el 80% de las exportaciones, 70% del PIB, concentran más del 60% de los activos del país y 3 millones de empleos dependen de ellas. Fue en el marco del 39 aniversario del grupo editorial más experimentado y de mayor prestigio en el ramo que se promovió esta cumbre, las 1000 empresas más importantes de México. Por creer en México, por su gran trabajo y por contribuir en el desarrollo de nuestro país. La mayoría de estas grandes empresas tienen un crecimiento de casi 4% anual y están invirtiendo este año más de 27,000 millones de dólares. La conferencia magistral por su labor en desarrollo sustentable y cambio climático, Mohan Munasinghe, Premio Nobel de la Paz. Mario Alberto León, Capital Media. Las 1000 empresas más importantes de México fue un encuentro exclusivo para presidentes, CEOs y directores generales de estas compañías, pero también estuvieron dependencias gubernamentales, embajadores y políticos, como ya vimos. Este mundo ejecutivo solo pudo ser reunido por el medio más prestigioso y especializado del ramo. Nos encontramos ahora con Daniel Pérez Alamillo, él es el director de Mercadotecnia del Grupo Mundo Ejecutivo, es nuestro anfitrión el día de hoy. Gracias por estar acá. Sí, te agradezco muchísimo, gracias por estar con nosotros. Mira, la empresa es una empresa posicionada ya, tenemos 40 años, cumplimos 40 años el año que entra de estar ya como medio gráfico y líder de opinión. De ahí, pues bueno, se segmentaron hacia varios productos, uno de ellos que es de las 1000 empresas, tiene ya 17, 18 años en los cuales estamos ya en el medio, siendo el ranking más grande que existe a nivel empresarial. Y los eventos, bueno, era de alguna manera reconocer los logros de en una etapa eran 9 sectores, ahora son 14 sectores los que reconocemos y sobre los cuales se hacen estos rankings, pero pues el mundo cambia, evoluciona, la parte digital nos come, el esquema de comunicación no debe quedar solamente en el exposure, sino hay que generar
valor a quienes creen en nosotros, a quienes nos leen, a quienes nos consultan. Creo es importante que el constante acercamiento a ellos a través de una parte editorial, de una parte de comunicación, de una parte de exposure, hoy una parte digital que tiene que estar nutrida al 100, sea realmente siempre con ese valor, ¿no? Y que no sea solo entretenimiento, sino que realmente sea conocimiento y que a partir del conocimiento nos podamos ser nosotros referentes y líderes en el esquema de toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo se llega a esta selección? Mira, realmente el esquema, bueno, pues hay un comité, hay gente experta realmente en definir y decidir esta parte. Sí tiene que ver mucho con la parte de números, eso es una realidad. A fin de cuentas, de eso dependemos y de eso depende la economía y el agregar valor. Depende mucho de los márgenes de utilidad, pero también depende de ese exposure que tienen dentro del país, ¿no? Y de ese conocimiento de causa que implica el agregar valor social, el agregar valor a la sociedad, el generar nosotros un esquema claro de toma de decisiones. Creo que nos ha hecho que este ranking, que aparte es el más grande que existe en México, sea un referente para esta toma de decisiones y para los contactos entre esos mismos empresarios, ¿no? La idea es que la gente escuche, gente que domina los temas. En este caso escogimos 3 sectores muy representativos del país y de este sexenio que están generando mella y huella en todas las tomas de decisiones, y que estos empresarios tomados de decisiones, gente de gobierno, embajadores, gobernadores que están con nosotros, puedan ellos acceder a escuchar de manera y de primera mano estas opiniones. ¿Cuál es tu diagnóstico, tu evaluación sobre el evento de hoy? Para mí fue un éxito, llegó la gente que esperábamos. Creo que la convocatoria que nosotros teníamos pensada sobrepasó nuestras expectativas, y no me refiero a la cantidad de gente, que también afortunadamente llegó la que se esperaba, sino en cuanto a la calidad de gente, a la calidad de empresarios, a la calidad de CFOs, de CEOs, de chairmans que tenemos en la sala, que agradecen no solamente la idea de estar sentado junto a sus iguales, sino de escuchar opiniones y de buscar esos espacios que los permiten de alguna manera hacer más negocios. Claro que sí, enhorabuena, muchas gracias. A ti te agradezco. Gracias. El aporte de las empresas a la economía nacional y sus estrategias de mercado vertidas en este tipo de eventos fue parte de la charla que sostuvo mi compañera Marta Reyes con algunos de los ejecutivos asistentes a esta cumbre. Le agradezco mucho su tiempo para nuestro auditorio. Él es Andrés de la Parra, él es el director general de Nissan Renault Finance México. Muchas gracias, Andrés de la Parra. Muchas gracias a ti por invitarnos. Estoy muy contento de participar en este programa. Hemos trabajado en varias vertientes. Una de ellas es el apoyo a las pymes. Las pymes normalmente no tienen acceso al crédito o lo tienen muy restringido, y lo que estuvimos buscando era cómo acercarnos hacia ellos. Las pymes en sus primeros años de vida requieren de mucho financiamiento, y prácticamente el sector financiero no los atiende hasta que maduran. Y lo que hemos apostado es precisamente al arranque, al startup de estas pymes, y prestarles y darles el crédito para sus pequeñas flotas o para sus vehículos de trabajo, y comenzar con este financiamiento desde el primer año de operación. Bueno, en realidad estamos apostando a la credibilidad del acreditado. Estamos buscando cómo encontrar realmente la actividad económica. Entonces, si bien no tienen un antecedente crediticio, nos acercamos al cliente para ver dónde se está desarrollando. Por ejemplo, bueno, pues hay clientes que desarrollan sus actividades en locales comerciales, o en centrales de abasto, o en el sector agropecuario, o en el sector transporte. Tenemos mucha experiencia ya desde hace muchos años en el transporte público. Hemos apoyado al transporte público, no solo autos, sino también las pequeñas vans. Y asimismo, ahora que viene esta euforia de los taxis, les llamamos conductor privado, Uber, Cabify y todas estas empresas, pues realmente estamos también apoyando, y está creciendo significativamente. Bueno,
Bueno, y continuamos en esta transmisión de Efecto Televisión Grupo Capital Media, en este evento importante del mundo ejecutivo, las 1000 empresas más importantes de México. Y tengo el gusto de saludar y entrevistar a Alberto Schmitter, que es el gerente de Relaciones Públicas de Acura. Muchas gracias por estar con nosotros. Marta, muchísimas gracias por esta oportunidad. Nosotros llegamos como marca, como Acura, a México en el 2004 y a partir de ahí hemos trabajado en un posicionamiento de marca que sí ha costado trabajo. ¿Por qué? Porque hay una competencia detrás de muchos años que sabemos perfectamente que viene de parte de los alemanes. Sin embargo, nosotros hemos apostado no nada más por un buen producto, como lo puede ser ILX, lo puede ser RDX, puede ser MDX, puede ser toda nuestra gama, sino también un servicio postventa y una atención al cliente, que es el punto, yo creo que más crítico en un negocio como el automotriz, en donde por más que tengas un buen producto, si no ofreces y no tratas al cliente como lo que es y con lo que merece, la verdad estás frito. Teniendo una estrategia. Entonces, si no tienes una estrategia en la cual basarte, en la cual estar trabajando año con año, y no nada más me refiero a este 2015, por ejemplo, sino, o sea, todo viene de un background o de un trabajo de años atrás, en donde tienes que imaginar el peor escenario para poder sortear los peores escenarios que se te puedan presentar y no, como se dice vulgarmente, no trabajar al día a día, sino tener todo un proceso, una estrategia y un plan a futuro con, obviamente, estrategias de emergencia en dado caso. Y como siempre, todas las reformas pueden causar un poco de no recelo, pero sí de cuidado, de volver a tener que leer un poco las reglas, cómo se establecen. Sin embargo, la confianza sigue ahí y sigue porque si tú te das cuenta, Marta, sigue la inversión. Tenemos que hacer una pausa, pero no se vaya. Al regresar, continuamos con la cumbre, las 1000 empresas más importantes de México. Las tecnologías de la información se encuentran entre los factores que más desarrollo han alcanzado en las últimas décadas y que mayores transformaciones también aportan a la sociedad contemporánea. De hecho, México es el 5º mercado emergente más importante para la industria a nivel mundial. De allí que las tecnologías de la información fuera uno de los 4 temas a debatir por los panelistas. Lo que a mí me interesa mucho y al mundo ejecutivo le interesa en este evento es que salgamos con esta idea de qué es Big Data, qué es Cloud, qué es todo este mundo de Internet de las cosas, de la gente o Internet de todo y cómo nos empieza a transformar la forma de operar y hacer negocios. Por eso, compartir este espacio con nuestros expertos. Federico, yo te pediría de arranque que nos ayudaras a entender, a emparejar el terreno de conocimiento, qué son estas tecnologías o aplicaciones tecnológicas disruptivas que eventualmente, sin duda, igual que un día lo hizo la electricidad, otro día lo hizo el teléfono, nos van a dejar en una posición de pensar en negocios disruptivos. No podemos seguir haciendo negocio igual que antes de que teníamos todas estas plataformas. ¿Qué son para nosotros? Ernesto dice que si van a llegar a cambiar, y después no, ya están cambiando. Todo lo que vemos ahora es diferente de lo que teníamos hace 5 años y con plena certeza es diferente de lo que veremos dentro de 5, dentro de 10 o dentro de 25 años. El tema central de esos 3 nombres de cosas que acaba de mencionar Ernesto, es decir, Cloud, Big Data, Internet de las cosas, el tema central es la información. Hace algunos años se tenía una clara frontera entre lo que era procesar información y lo que era transmitir información.
A través de estos tres conceptos, cloud, big data, Internet de las cosas, esas fronteras ya no existen. Hace algunos años hablábamos de kilobits por segundo, kilobytes por segundo, megabytes por segundo, y de repente estamos en el mundo de los gigas, de los teras, de los hexas, y se nos hace bolas en la cabeza el número de ceros que tenemos que poner simplemente para visualizar el volumen de información que se está generando y procesando. Eso es Big Data. ¿De dónde viene esa información? Bueno, de Internet de las cosas. La gente cree que Internet de las cosas es una cosa del futuro, y no. Internet de las cosas surgió hace unos 20 o 15 años con el surgimiento de Internet. Entonces, quien esté en temas de ganadería puede saber si su ganado está alimentándose, el momento óptimo para ordeñar, y luego con esto ya he visto ejemplos en donde se optimiza la calidad de los quesos. Los refrigeradores conectados, nuestros autos ya están hiperconectados a satélites, a redes celulares, son ya nuestra nueva célula móvil, y todo esto, como dijiste, genera grandes volúmenes de tráfico de datos. Necesitamos estar ahí. No hay que olvidar que existen más de un México. Es decir, el México urbano no es el único México. El México industrial, el México empresarial no es el único México. Ellos, nosotros, seguramente estamos bien servidos en suficiente anchura en la banda ancha. Yo creo que lo interesante es ver qué cambios estamos absorbiendo como gobierno y cómo estamos utilizando las tecnologías para habilitar también ciertos sectores, incluso el interno. A mí me gustaría primero agradecer al mundo ejecutivo, a Walter Coratela, gran amigo, crecimos juntos, misma colonia. No nos va a platicar las historias que tenemos juntos de chavitos, pero en realidad vivíamos en un mundo muy diferente, ¿no? Vivíamos en la calle, vivíamos desconectados. 65.800 millones de dólares es el gasto en tecnologías de la información en México tan solo este año. Esto equivale a un crecimiento de 2.2% contra el año anterior, y para 2016 se espera que sea de 4.5%. Pero ¿cómo se están preparando las empresas líderes del ramo para el reto que este crecimiento implica? Isidoro Ambe, director comercial de Telmex, nos explica. Que leí una frase que me resultó maravillosa, que dice que los laureles del pasado no te garantizan las victorias del futuro, y eso es un hecho. O sea, nunca hay que dormirse en los laureles, siempre hay que reinventarse, siempre hay que entender en qué negocio estamos. Este mundo fascinante del que hablamos, de las TICs, tecnologías de información y comunicación, es un mundo de una competencia muy feroz, pero un mundo en el que para competir debes de invertir. Cuando se implementan en ciertos países modelos que llevan a otros a competir sin invertir, pues llevan a desestimular las inversiones, por lo mismo a que los países se rezaguen, etc. Entonces, nosotros sí estamos convencidos de nunca escatimar las inversiones necesarias para llevar esta tecnología a cualquier rincón del país o de los países en los que estemos operando, entendiendo, y perdón que sea tan repetitivo, que para competir hay que invertir. Y por otro lado ves dos cosas que marcan mucho la tendencia en este sector, que es la competencia y la colaboración. Sin duda la competencia, porque es la que nos impulsa a ser cada día mejores, a entender el poder que hoy tiene el consumidor, ese consumidor que está tan bien informado, sin duda un consumidor mucho más enterado, que tienes que responder a esas necesidades, tienes que entender que la lealtad de ese consumidor ya no es a las empresas, es a su bolsillo y es a su total satisfacción. Entonces, esa competencia nos impulsa cada día a ser mejores. Pero por otro lado, es un mundo también de mucha cooperación. ¿Por qué? Porque no existe una empresa que pueda ser capaz de resolver tu necesidad de punta a punta de manera individual. Entonces necesitan generar acuerdos globales para brindar ese tipo de servicios. Por ejemplo, en nuestro caso, para apoyar el manejo de este activo tan valioso para las organizaciones, transportamos la información, la hospedamos en centros de datos poderosísimos, le brindamos seguridad. Esto que está pasando en el mundo, Anonymous, Snowden, Wikileaks, etcétera, no es pecata minuta, es algo que tenemos que tomar muy en serio, cómo se cuida y protege la información de tus clientes, de tus activos, etcétera. Y finalmente, cómo podemos coadyuvar para que esa información se traduzca en conocimiento. Las reformas estructurales, la ampliación o la acotación de los campos de juego, ¿no? El estira y afloja,
representa oportunidades para el mundo de negocios en todas las áreas, o prácticamente en todas. En el caso de las telecomunicaciones, ¿cuáles serían las perspectivas para ustedes en los próximos años? Bueno, yo lo que creo que tenemos que entender, y hay quien dice, nos están cambiando las reglas del juego. No, está cambiando el juego. Y eso es lo que tenemos que entender en todos los sectores. Por eso te decía, no solo en la parte telco, sino en cualquiera de los sectores, los diferentes paneles tan interesantes que se están presentando aquí el día de hoy, todos te hablan de una constante cambio, de una constante de cambios, de nuevos retos, etcétera, y hay que estar a la altura de los mismos, entender a un consumidor, insisto, que está mucho más informado de lo que estaba hace algún tiempo, a saber responderle las inquietudes que puede tener sobre el producto o servicio que le estás ofreciendo. En nuestro caso, esta complejidad se multiplica porque atendemos los hogares de nuestros clientes, atendemos sus micronegocios, sus pequeños, medianas empresas y también sus grandes corporativos con una suite diferente de productos y servicios. Nosotros, en el caso del mercado residencial, estamos evolucionando de brindar la conectividad necesaria, lo tremendamente importante que es para el hogar hoy estar conectado, a pasar a lo que se conoce como home networking. Ya quieres el servicio de internet en cualquier rincón de tu casa, ya no nada más en una sala exclusiva, para pasar al concepto de casa inteligente, donde a través de ciertos dispositivos cuides la seguridad de tu hogar, el clima, cerraduras, etcétera, etcétera. El campo es realmente ilimitado. En el mundo de la pequeña y mediana empresa, impulsando conceptos principalmente en la nube, lo que te decía, nivelar mejor el campo de juego, y al gran negocio corporativo decirle, dedica tu capital a tu actividad primordial de negocio, nosotros nos hacemos cargo del mundo de las telecomunicaciones. Entonces, el outsourcing, con la complejidad económica que se está presentando, pues agarra mucho mayor fuerza que la que venía teniendo. El crecimiento económico necesariamente viene acompañado de un incremento en la demanda de energéticos para diversas actividades y una necesidad de transformación en recursos primarios. Y la energía fue justamente el segundo gran tema de la cumbre. Creo que es el momento en que se ciudadanice la reforma del sector eléctrico. La reforma del sector eléctrico bien se ha declarado que es la del bienestar para la población y la de la competitividad para las empresas. Ya pasó el tiempo donde la electricidad era destino. Sencillamente cuando llegaba el recibo de la luz, como lo decimos en muchos lugares, se le pasaba cuentas por pagar o a Godínez el contador o quién sabe para qué se pagara y no había más. El día de hoy hay una opción. Hay una opción y es una opción que en aras de que tengan las mejores condiciones para su empresa, de que sean más competitivos, era importante dar el siguiente paso en donde fuera un derecho de ustedes como consumidores el escoger. Hasta antes se mantenía vía una legislación secundaria la posibilidad de invertir y gracias a eso se dieron sociedades de autoabastecimiento y el muy exitoso programa de proveedor independiente de energía. A partir de ahora, una actividad comercial lícita como es la producción de energía eléctrica está al alcance de todos nosotros como mexicanos y más aún la opción de escoger. La reforma energética es básicamente eso, el tránsito de un modelo de provisión del sector público del gobierno federal a un modelo de ampliación de oportunidades y de crecimiento en mercados y en alternativas para el desarrollo de la actividad económica. Con esto en mente, evidentemente hay que ver cuál es la dotación de recursos que tiene nuestro país. Primero de ellos es, por supuesto, tenemos una gran dotación de hidrocarburos, pero no es lo único que tiene México. México también tiene reservas de geotermia, son las cuartas mayores, hoy en particular, México tiene la cuarta mayor capacidad instalada de geotermia en el planeta. Y esto lo que representa es básicamente que tenemos un flujo de electricidad permanente, constante, a un precio competitivo. La reforma energética es el Big Bang o la revolución energética, como se ha denominado a nivel internacional. Lo que está pasando en México en el sector es la regulación, porque está cambiando cómo generamos electricidad, cómo producimos energía, cómo interactuamos entre política pública, entre regulación, entre sector privado, y al mismo tiempo está cambiando la cancha.
El 12 de agosto de 2014 se publicaron las leyes secundarias de la reforma energética y en el acto donde el presidente de la República publicó las leyes secundarias, emitió un decálogo de instrucciones para empezar a ejecutar la reforma energética. Y una de esas instrucciones fue el mandato para que el gabinete se enfocara en desarrollar un programa estratégico de formación de recursos humanos para el sector energético. Hoy lo que requerimos es, uno, que las empresas, por ejemplo los demandantes de talento, manden una señal clara al mercado. Por ejemplo, los planes de negocio del subsector eléctrico o del subsector hidrocarburos requieren para los próximos años especialistas en A, B, C, D, E, hasta doble Z de especialidades. Hoy la oferta de talento no está adecuada a esa demanda que está incorporándose en el mercado energético. Y para esto se creó una institución denominada el Observatorio de Talento. El Observatorio de Talento no es otra cosa más que un consejo consultivo donde participa sector privado, sector académico, sector científico, sector público y organizaciones de la sociedad civil que permitan saber cuáles son las perspectivas que tiene el mercado energético, en particular para atender las necesidades del sector en materia de recursos humanos. La reforma va como quizá anticipábamos algunos de nosotros en cuanto a los grandes desafíos que está planteando. Quizá nos quedamos muchísimos cortos del gran desafío que involucra la instrumentación de toda la reforma, ¿no? Se está hablando de derribar o eliminar un monopolio vertical que había tanto en petróleo, en gas y en electricidad. Eso cambiar el paradigma a través de una serie de leyes es muy complicado. Prácticamente están haciendo las normas, porque la reforma constitucional nada más hizo cambios quirúrgicos muy atinados, estableciendo un nuevo marco jurídico constitucional, donde viene pues prácticamente toda la apertura. Solo pocos sectores se quedaron reservados al Estado como en áreas estratégicas. La economía del país depende de los hidrocarburos, petróleo, condensados y gas natural, por supuesto, en 92%. El transporte es el mayor consumidor con 42%, excluyendo al sector energía. Esta proporción es bastante mayor que la industria, que consume solamente 29%. ¿Cuál es la lectura de las empresas sobre este tema? Estamos con Jesús Pacheco, él es Managing Director de Potentium, una empresa que está dentro de estas 1000 más importantes de México. Gracias por concedernos estos minutos. Y primero que nada, nos gustaría conocer más de la empresa, el target, el número de personas, digamos, que está con ustedes, etc. Potentium es una empresa que agrupa a varias divisiones. Nos dedicamos a la consultoría y a la inversión. Hacemos consultoría estratégica, siempre enfocados en energía y en Latinoamérica. Hacemos consultoría estratégica, hacemos consultoría financiera, hacemos también consultoría de relaciones públicas con los medios internacionales para la promoción de inversiones y hacemos inversión en algunos sectores de energía en Latinoamérica. Y ahora que México abre sus fronteras, abre todo el sector de la inversión, pues hay mucha gente que tiene necesidad de entender cómo son estos procesos, cómo competir, cómo adaptarse y cómo ganar. El sector privado mexicano está respondiendo muy bien, pues hay mucho interés, y el sector internacional también está muy interesado en lo que está pasando. México está tomando muchas decisiones estructurales que la llevan a ser más competitiva a nivel mundial. Hoy en este evento hemos visto tres sectores que en particular están tomando los pasos adecuados. Nos parece muy interesante todo este tema de la unión con Chile y Perú para el tema de buscar otros mercados, otras alternativas de mercado. Y es un país que está en pleno desarrollo, y este diálogo que hay entre el sector gubernamental y el sector privado, pues de eso se trata, de compartir ideas y tomar decisiones.
El abasto suficiente de alimentos para las poblaciones a nivel mundial es uno de los grandes retos del siglo XXI. La cumbre de las 1000 empresas más importantes de México abordó esta problemática en el panel número 3, Agronegocios. Siempre vemos el campo como de los pobres, ¿no? Pero no vemos el campo productivo. Y tenemos afortunadamente un campo productivo que nos lleva a ser la 12ª economía más importante agroalimentaria del mundo. Ya que para este año vamos a tener una producción récord de 271 millones de toneladas, con un valor de producción estimado de más de 57.000 millones de dólares, y con un sector exportador que ha ido creciendo. Este año, el mes de agosto, ya han crecido las exportaciones 14%, 17%, y vemos que también las exportaciones ya es el 4º lugar de las exportaciones de todos los sectores, después de las manufacturas, después del petróleo y de la automotriz. El 4º sector exportador es el sector agroalimentario. En el mundo de las semillas hay un mundo de oportunidades de negocios, porque lo que estamos produciendo ahorita realmente es poco. Permítanme darles algunas cifras simplemente. El año pasado se produjeron 320.000 toneladas de semilla. Eso es mucho o es poco, porque luego los números nos engañan y nos dicen, pucha, pues 320.000 se me hacen un montón, pero realmente no alcanzan para mucho. Déjenme comentarles en algunos motivos. En el caso del maíz, estamos produciendo semilla mejorada, semilla certificada para 2/3 de lo que sembramos. Obviamente el maíz es un producto, un cultivo muy particular, porque se siembra entre los grandes productores, por ejemplo de Sinaloa, a los pequeños productores de autoconsumo de muchas partes del país. Alguien dice que estos pequeños productores todavía usan tecnología de punta, la COA, ¿no? Van sembrando y van poniendo una semilla en cada hora, por eso le llaman tecnología de punta, ¿no? Si vemos el caso del trigo y de la cebada, prácticamente el 100% de la semilla que se siembra es semilla certificada. Pero también no nos dejemos engañar, estamos importando más o menos la mitad del trigo que este país se consume. Acerca, como bien lo comentaban, la Agencia de Servicios y Apoyos a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios tiene básicamente 2 componentes que administramos. Uno de ellos se encarga, que es el más grande, de contemplar lo que es el ordenamiento de los mercados agropecuarios de volúmenes excedentarios, sobre todo de lo que son granos básicos y oleaginosas. Y otro es un componente que apoya a la promoción de diferentes productos agroindustriales en el extranjero, a través de ferias, a través de envío de muestras al extranjero, a través de exposiciones, donde lo que apoyamos es que nuestros productores tengan acceso a nuevos mercados y tengan oportunidad de vender sus productos en diferentes zonas. Es un mando especializado en el sector de alimentos, que somos 85 economistas en el mundo dándole seguimiento al sector, y México es un mercado muy importante, no solo para Rabobank, sino para el mundo de los agronegocios. ¿Cómo vemos cuáles son los principales cambios que hemos visto nosotros desde el banco? ¿Cómo ha evolucionado el agronegocio de México? Creo que el agronegocio en México ha sabido tomar bien su posición en dónde está, cuáles son sus ventajas competitivas, cuáles son sus ventajas comparativas, y esto ha hecho que el sector sea muy dinámico, como bien lo comentaba Juan, como bien lo comentaba Alejandro. Por ejemplo, en el tema del sector pecuario, pues ahora México, en la parte de producción de cerdo, pues México ha sido muy exitoso en la exportación de carne de cerdo a Japón, y México no trata de competir contra las grandes productoras de carne de cerdo del mundo, que son más que nada productoras de commodity. México ha sabido identificar bien, separarse de ese mercado para poder aprovechar sus ventajas, tanto de mano de obra, disponibilidad de mano de obra, su posición geográfica también, y pues ahora tienen un dinamismo de exportaciones muy importantes en el tema de cerdo, en el tema de bovinos.
Así, los agronegocios deberán responder a este enorme problema del mundo y el tema que nos atañe en particular, que es México, donde existen 818 productores agroalimentarios. 91.4% pertenece al sector agrícola, 7.1% al pesquero y solamente 1.3% al pecuario. 45% de todos los alimentos que son consumidos en el país son importados. Le agradezco que esté aquí con nosotros Juan Acra, él es el presidente nacional de la Comisión de Energía de Coparmex. Juan, muchas gracias. Gracias a ustedes, Marta, gracias por la oportunidad. Pues importante la participación de Coparmex en este evento de Mundo Ejecutivo, por supuesto la conjunción de todas las empresas más importantes, pero yo quisiera centrar la entrevista contigo justamente en el tema de las energías. Tú has sido panelista en uno de estos 3 diferentes paneles importantes que tiene este evento, y si nos platicaras justamente en qué consistió tu plática y nos vamos entrando en ya lo que tenemos que hacer como humanidad por la energía y por nuestro planeta. Sí, claro, bueno, derivado de este evento con estas 1000 empresas, aunado con la reforma energética, la reforma que cambió a México, y que bueno, nos incluye en esta revolución energética mundial. Cómo poder vincular estas grandes empresas de nuestro país con las pequeñas y medianas empresas, cómo poder fomentar las alianzas para, bueno, en una primera etapa importar la tecnología que se requiere en estas áreas en donde no había participado las empresas mexicanas, como es el upstream, y cómo poder de igual forma hacer del conocimiento de las pequeñas y medianas empresas sobre las políticas de compras de estas grandes empresas para que nuestras pymes puedan crecer, las pequeñas puedan hacerse más grandes. Y bueno, y eso es uno de los grandes retos que tenemos derivado de la reforma energética. Por supuesto, dentro de lo que se califica, digamos, para las empresas están en este ranking, son diferentes factores. ¿Tú ves fundamental que se toque en un futuro, o se está tocando ya, el tema de la responsabilidad social de cada empresa para este cuidado y esta sostenibilidad? Sí, claro, sin duda, Marta, ese ha sido todo un tema. Bueno, ahora justamente en el panel hablamos sobre estos estudios de impacto social, cómo vamos a poder hacer llevar estos proyectos a buen puerto, cómo poder fomentar que lleguen al país más inversiones y cómo poder minimizar ese riesgo, ¿no? Como cualquier inversión. Y lo que hemos trabajado en conjunto en el sector privado con la autoridad es justamente para poder ubicar esas zonas donde hay cierto nivel de riesgo y donde, bueno, por desgracia, derivado de los niveles de inseguridad, pues no son aptas para poder invertir. Y cómo en algunos otros, cómo poder trabajar con las comunidades para que estas inversiones se puedan materializar. Esto es muy importante. El crecimiento de la industria en general de la propiedad vacacional ha crecido 11% del 2013 al 2014 y las expectativas de crecimiento del 2015 es del 10% nuevamente. Entonces es una industria y es un segmento que ha crecido muchísimo en el tema de generación de empleos y de inversión. Y como comentabas, la parte interesante de este crecimiento hoy en día en todas las industrias es generar estas alianzas estratégicas. Y nosotros iniciamos como una empresa hace 41 años de intercambio de propiedad vacacional y hoy en día tenemos un área de consultoría que une inversionistas, comercializadores y gente que a lo mejor no tenía nada que ver de otros segmentos, por ejemplo, de inmobiliaria tradicional que construyeron un edificio para venderlo. Nosotros los ponemos en contacto con comercializadores o de alguien que tiene una tierra y no sabe qué hacer y nada más va a ser inversionista para que desarrollen un modelo mixto que tenga hotelería, que tenga inmobiliario, que tenga propiedad vacacional y que genere esas fuentes de empleo y esos flujos de efectivo que finalmente es lo que a todos los inversionistas les interesa, ¿no? Es un orgullo que nos hayan invitado a participar. Como dices, estas 1000 empresas generan
una importante parte del Producto Interno Bruto, de la generación de empleos. Y bueno, nosotros dentro del sector turismo, que es uno de los 14 sectores que, como vimos en la presentación de Mundo Ejecutivo, tienen mayor crecimiento, somos líderes dentro de la industria de la propiedad vacacional y es un honor que nos hayan invitado. Y como decíamos, o sea, las 1000 empresas reunidas en un solo evento es algo verdaderamente impresionante que ha logrado la gente de Mundo Ejecutivo. Pues mira, somos una empresa que tiene más de 10 años en el mercado de soluciones tecnológicas y comunicación. Nos hemos caracterizado principalmente en generar valor a nuestros clientes a través de estrategias de comunicación. Hoy el tema de servicio es primordial y por eso es que existe nuestra empresa, ¿no? Nos caracterizamos por generar experiencias y generar consumidores leales a la marca, como a través de soluciones de call center. No es nada más el tema de postventa. Nosotros también ayudamos a los clientes a adquirir nuevos clientes, porque también tenemos campañas de adquisición, generar leads, telemarketing, etcétera, donde ayudamos a atraer nuevos clientes y después en el proceso de postventa, cuidarlos. Ahora, la gente es bien importante lo que mencionas, porque ellos son el mayor activo, es el asset más importante que tenemos dentro de la organización. Afortunadamente, en el tema del call center son muchas áreas las que están involucradas, ¿no? Hay una persona que es la que tiene el contacto y la interacción directa, pero atrás hay un equipo muy grande de gente, ¿no? Desde la gente de calidad que está monitoreando interacciones para ayudarnos a mejorar a toda la gente que está tomando llamadas, gente de Workforce Management para poder hacer el análisis estadístico de cuánta gente se necesita, si somos productivos, si no somos productivos, gente en temas de validación, gente en áreas administrativas, recursos humanos, contabilidad, etcétera. Entonces, al final, al tener una estructura tan grande, energías, agroindustrias, tecnologías de la información, retos y soluciones en la cumbre de las 1000 empresas más importantes de México, que también fomentó el intercambio de puntos de vista con la academia y una ponencia magistral con el Premio Nobel de la Paz, Mohan Munasinghe. Lo veremos después del corte. No se vayan. Producción, estrategias, demanda, consumo, energía, llevan hoy a un mismo punto, cambio climático. ¿Qué hacer frente al que es considerado el mayor reto de la historia humana? Mohan Munasinghe, Premio Nobel de la Paz 2007, impartió una ponencia magistral ante los 1000 empresarios más importantes de México. Tenemos 17 objetivos sustentables del milenio que México acaba de también apoyar en las naciones, en la Asamblea General de la ONU. Y los líderes del mundo dicen que si consumimos más de un planeta, ¿en dónde vamos a encontrar los recursos para sacar a los pobres de la pobreza? Entonces, las respuestas. Ahora ya les dije sobre los choques del futuro desde la perspectiva del negocio. Los choques más importantes son las tecnologías disruptivas. Esas son nuevas tecnologías que surgen, que cambian la manera como hacemos negocios. Entonces, el Internet móvil, la automatización del Internet, la tecnología cloud, robóticas avanzadas, todas estas tienen el potencial de cambiar el patrón de la producción y la tecnología, y tenemos que estar preparados para ello. Y las otras cosas que son importantes en los desastres y guerras, han escuchado sobre Siria, el problema de refugiados, pero eso acaba de pasar. Hay 50 millones de personas que los han trasladado a otros lados. Hay otro tipo de desastres como sequías
plagas como hambruna, entre otros, y esto va a ser muy disruptivo para la economía global. También tenemos la pregunta del orden mundial. Esta es una pregunta muy interesante porque de 1950 a 1990 nosotros vimos que Estados Unidos y el USSR tenían una guerra nuclear y una guerra fría. Después Estados Unidos fue el líder mundial, pero con la OTAN, entre otros, estuvo utilizando el poder del dólar estadounidense como una divisa de reserva para ser el único líder. Eso se llama un mundo unipolar. Conocer el producto, el mercado y el cliente ya no es suficiente para alcanzar el éxito. Del escaneo que se haga dependen hoy las decisiones más oportunas y adecuadas. La estrategia de negocio basada en decisiones acertadas convirtió a estas firmas en las 1000 empresas más importantes de México, reunidas por primera vez en un mismo lugar por Grupo Mundo Ejecutivo. Así llegamos al final de este Capital a Debate especial. Gracias por su atención.